Pues, ¿todos me ven? ¿Todos me están viendo? ¿Sí? No, No, ¿Todavía no? no, de hecho no. sí. Ah, ok, perdón. Ahora Ay, sí. ya. ¿Ya todos me están viendo? Sí. Sí, Ay, sí, estoy sí. buscando. Bueno, ¡Ay! Sí. bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Eh, pues estoy muy contento porque esto ha sido verdaderamente un éxito en el sentido de que, pues bueno, yo utilizo el servicio de videoconferencia Telmex porque hay que consumir lo que el país produce, aunque sea de Carlos Slim, pero y porque además pues la verdad es que es mucho más robusto a pesar de la cuestión que Zoom además pues bueno, cobra más caro y en dólares y la cosa, entonces tuve que aumentar precisamente lo que yo tenía de cupo de 25 a 50, entonces ya desde hoy en la mañana ya se cubrieron 50 lugares, todavía algunos me cancelaron o me dijeron que no iban a poder estar, entonces por eso pudieron entrar ya de última hora un par de compañeros, pero estoy muy contento porque pues ha sido un éxito y además pues también por su apoyo monetario que no ha sido, no es boleto, sino es eh, operación solidaria, porque pues bueno, entre todos nos echamos la mano y yo les agradezco muchísimo a todos el apoyo, porque con eso ya tengo la mitad de la renta de mi casa, para que no me corran. Entonces, pues bueno, creo que ya podemos empezar, somos 35, ya se irán uniendo los demás. Esta conferencia, bueno, esta masterclass, que bueno, ahora ya se le llama así a las conferencias para que no parezcan tan intelectuales, entonces es una masterclass. Eh, la estoy grabando y cuando ustedes, bueno, si ustedes quieren tener las, eh, la presentación, al final les voy a dar un link a través del chat para que ustedes la puedan bajar y la puedan tener los apuntes para que entonces podamos ver. Entonces, pues bueno, voy a estar compartiendo la pantalla para que ustedes vean las ilustraciones y yo voy a estar hablando. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar o si tienen alguna pregunta, yo voy a estar haciendo cuando pase de cada uno de los temas que vamos a ver, yo voy a estar haciendo una pausa para contestar y entonces allí vamos contestando sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues para que esto sea más ágil, ¿no? Y aprovechemos el tiempo y sobre todo, pues sea más ágil. ¿Les parece bien? Muy bien. Sí. Bueno, pues entonces vamos a compartir la pantalla de la presentación. ¿Todos están viendo? Sí. Sí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, pues primero déjenme decirles por qué, qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver 5 temas. Primero vamos a ver qué es la autoficción, de qué estamos hablando con esta onda de la autoficción, que parece muy, muy moderna, pero en realidad pues tiene muchísimo tiempo, pero es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Al hablar de la autoficción, de las fuentes de la autoficción. Vamos a hablar sobre una cuestión precisamente de cómo es necesario trascender el melodrama para escribir sobre nuestro propio drama personal, no sobre nuestro melodrama personal, sino sobre nuestro drama personal. Vamos a hablar sobre cómo puedo yo convertirme en el héroe de mi propia historia al escribir precisamente de mi historia. Y vamos a dar un repasito muy rápido a los géneros autobiográficos para llegar precisamente a la novela autobiográfica, que es el género máximo, vamos a decirlo así, o la manifestación máxima de la autoficción. ¿Les parece? Bueno, pues entonces les voy a platicar un poco cómo surgió la idea de esta charla. Hace unos días salió un artículo en la revista de El País,
un artículo sobre los trapos sucios se lavan en público, los peligros de tener un escritor en la familia. Entonces hablaba, ¿no?, de que hay pues todo un auge editorial sobre el dilema eterno de los autores, ¿no? Cuánto y cómo se sacrifica a la hora de escribir sobre los propios parientes y sobre la propia vida. Entonces, yo lo compartí en Facebook y uno de mis amigos, pues bueno, comentó y dijo, oye, estaría padre que hicieras algo sobre de esto, que platicaras sobre de esto. Yo dije, sí, está bien. Entonces me puse a organizar, pues, una serie de ideas que pues yo ya tenía, pues, trabajadas y sobre todo lo que a mí siempre me ha gustado que más, además de la obra de los escritores, a mí me gusta mucho leer sobre la vida de los escritores. A mí me gusta mucho leer las biografías de los escritores, me gusta leer mucho los diarios de los escritores, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues algo va a salir ahí. Entonces, tuve la suerte de conseguir un libro, ya tiene tiempo, de un libro de la maestra Silvia Adela Cohan, que es una Cohan o Cohan, que es una autora española que ha escrito mucho sobre libros aquí se lo voy a enseñar, ha escrito mucho sobre libros de escritura creativa y todo, y tiene precisamente este libro que se llama Autoficción, Escribe tu vida real o novelada, que es del que he extraído el concepto de autoficción, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía este artículo de los trapos sucios, bueno, por ejemplo, que a un escritor francés que a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama Emmanuel Carrere, su ex esposa, lo había demandado para que no pudiera escribir en sus novelas sobre ella y sobre su matrimonio. Entonces, este escritor está impedido de escribir sobre su vida en una novela, o sea, sobre la vida que vivió con su ex esposa y utilizar los eventos que tuvieron ahí, que sucedió ahí en la, en su vida. Entonces, pues a mí me puso a pensar precisamente eso. Entonces, ¿de qué va a escribir uno? ¿No? Y precisamente la vida del escritor, pues es la primera materia prima, ¿no? Y como dice Antonio Skármeta, ¿no? Este autor chileno, dice, al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano. Entonces, pues bueno, entonces a partir de eso, pues dije, bueno, vamos a ver cómo es esto de la autoficción y vamos a ver qué es lo que podemos hacer precisamente para aprovechar los eventos de nuestra propia vida para volcarlos en la literatura, hacer literatura de ello. Entonces, nos dice precisamente la maestra Silvia de la Coan, que es la autoficción. Dice, la autoficción es el relato que nos hacemos de nuestra vida y la manera en que se la contamos a los demás. Es un espacio para hablar de uno mismo, con uno mismo y con el otro, que es el lector. Entonces, la autoficción también es un trabajo de autoconocimiento. O sea, yo al escribir sobre mí y al escribir de los demás que han estado en mi vida, yo me comprendo, trato de comprender cuáles han sido las cuestiones que me han llevado a tomar decisiones en mi vida y a tener la vida que tengo, y también a compartirlas con el lector, ¿no? Entonces, me explico a mí mismo al escribirlas y se las explico al lector, ¿no? Se las muestro al lector. Ese sería el sentido de la autoficción. Sin embargo, y aquí es una de las cosas que vamos a ver más adelante con los géneros autobiográficos, que son varios, la autoficción no son memorias, no son diarios, no son biografías. Y sin embargo, asimila la autobiografía, los diarios, las memorias, el ensayo, la novela, la filosofía, la poesía. Es decir, la autoficción es tomar la propia vida como punto de partida para escribir la historia de nuestra vida, pero en forma de ficción. Más adelante vamos a ver
esta diferenciación entre la cuestión de lo que es la ficción y lo que serían los géneros biográficos propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos plantea la maestra Cohan, y dice que la autoficción es un terreno indefinido entre lo real y lo imaginado. ¿Por qué habla de esto? Porque dice, bueno, en ocasiones la autoficción es más cercana a la escritura autobiográfica propiamente dicha, y a veces es cercana a la novela, porque siempre está conectada de alguna manera a la experiencia vivida. Cuando yo escribo mis memorias o mi autobiografía, yo debo tender a contar lo que verdaderamente sucedió, o por lo menos contar lo que yo recuerdo de lo que sucedió. Más adelante vamos a ver, cuando veamos las fuentes de la autoficción, vamos a ver la memoria. Y no necesariamente, y pues ahí esa es la cuestión, no necesariamente como yo recuerdo que sucedieron las cosas, fueron como realmente sucedieron, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando se encuentran a algún amigo que tiene mucho tiempo que no ven, o se encuentran con un exnovio o con una exnovia que tiene mucho tiempo que no veían, y empiezan a platicar de experiencias que compartieron. Ustedes dicen, sí, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos al cine y que tú me dijiste tal cosa? Y esa persona les contesta, no, no me acuerdo. Sí, fuimos y todo esto. O a ustedes, ¿no? Les platican esto y ustedes dicen, no, no me acuerdo de eso. Sí, pero si tú hiciste esto y esto y esto y dijiste, no, pues no me acuerdo. Digo, independientemente de las lagunas mentales y del alcoholismo que cada quien pueda tener, ¿no? Que ya le haya provocado el alcohol, que suele suceder. No es que a mí me haya pasado, me han contado, que luego ya no se acuerda uno de lo que hace uno en la francachela, pero sí es cierto, porque uno se acuerda. Bueno, y eso pasa incluso con los padres, ¿no? Con los papás. O sea, los padres hacen cosas con los hijos y esas cosas los marcan a los hijos de por vida, y los padres no tienen conciencia de eso, de que eso que le están diciendo, que le están haciendo al hijo, lo va a marcar de por vida. Olvídense ustedes de los regaños, los castigos, los golpes, eso no, no, no. Las cosas cotidianas. Nada más precisamente pues para hacer este ejercicio e ilustrar, por ejemplo, a mí una vez mi padre, cuando yo tenía 10 años, me dijo, fíjate así, lo estoy citando, fíjate en las pendejadas que te dijo, fíjate en las pendejadas que hacen tus hermanos para que tú no las repitas. Yo tenía 4 hermanos más grandes que yo. Y después, 30 años después, yo platico con él y le digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que estábamos en el comedor y que tú estabas muy enojado por algo que hizo mi hermano y que tú me dijiste, fíjate en las pendejadas que hacen tus hermanos para que tú no las repitas? Y mi papá sorprendido me dijo, ¿y yo cuándo te dije eso? Yo nunca te dije eso, ¿no? Digo, güey, o sea, por tu culpa yo me la pasé siendo el fiscalizador, el policía de mis hermanos, y ahora me vienes con que no te acuerdas que tú me lo dijiste. Esa es la diferencia de la memoria, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que atesorar, y ese es material, ese es material, es oro molido para la escritura. Es el registro de la memoria, el registro de lo que nos sucede. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la autoficción es la escritura del yo que se diversifica y ocupa todos los espacios. Y entonces eso es lo que vamos a entender como autoficción. La autoficción es el acto en el que la experiencia personal del escritor se convierte en ficción, ¿sí? Y la ficción es lo que no necesariamente ha sucedido, lo que no necesariamente sucedió así como lo estamos contando, sino que pudo haber sucedido de otra forma.
más, ahorita vamos a ver cuál sería la utilidad de todo esto. Además de, pues, escribir una novela o escribir un libro que nos lleve a ganar el Pulitzer o el Premio Nacional de Literatura o el Nobel, si ustedes quieren, ¿no? Que es la aspiración de todo escritor. O por lo menos que lo lean nuestros amigos y que les guste, que esa es una aspiración más modesta, pero más realista. Entonces, la autoficción nos puede ayudar primero para analizarnos a nosotros mismos y para reconocernos y para poner en orden quiénes somos y a qué venimos aquí al mundo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí en determinada etapa de nuestra vida, ¿no? Y esto no tiene que ver necesariamente con la cuestión de, ay, pero yo de qué voy a escribir si yo no he vivido aventuras, si yo no he ido a ningún lado, si yo no he hecho nada que valga la pena, ¿de qué yo voy a escribir? Eso no tiene nada que ver con escribir un buen libro. La bronca es cómo lo cuentas. Así te hayas pasado la vida encerrado en tu cuarto, tú puedes escribir una gran historia si la sabes escribir. Todas las vidas de todos, pueden ser susceptibles de ser escritas como una gran novela, como una novela. Obviamente hay que aprender a escribirla como una gran novela, es el chiste. ¿Sí? Y eso, pues bueno, eso lleva su proceso, pero de entrada, lo primero que uno tiene que hacer es registrar todos esos acontecimientos de la vida, porque eso va a ser el material con el que vamos a construir la ficción después. ¿Sí? Ahorita vamos a ver todo esto. ¿Sí? Entonces, dice Grant Faulkner, ¿no? Un escritor norteamericano, dice, escribir tu historia es muchas cosas. Es una búsqueda, una oración, un anhelo, una rabieta, un vuelo de la imaginación, una revuelta, un atrevimiento, un escape que irónicamente te lleva de vuelta a ti mismo. Nuestras historias son las velas que iluminan la oscuridad en la que se puede convertir la vida. Así que debemos vivir en los cálidos tonos de nuestra vida imaginativa. ¿Sí? Eso es lo que, de alguna manera, pues es para lo que sirve escribir sobre nuestra vida, ¿no? Lo que serviría para iluminar. Nuestras historias son las velas que iluminan la oscuridad en la que se puede convertir la vida. Es una imagen muy hermosa sobre lo que nos puede ayudar, iluminar sobre nuestras zonas oscuras. Bueno, ahí ya se las había enseñado a la maestra Cohan. Déjenme ver si me están... Sí. ¿Qué hice? ¿Puse en pausa? No. ¿Puse en pausa? No. A ver, perdón. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah. ¿Ahí están viendo? ¿Sí están viendo? Sí. ¿Sí están viendo? Sí. Ok. Sí. Ok, es que creo que le apreté a algo y ya no estoy viendo. Ok, bueno, a ver. Sí queda claro. Es que déjenme ver, es que yo quería ver. Voy a dejar de compartir para ver en el chat, porque no lo tenía abierto. Ok, las preguntas sí, las preguntas háganlas por el chat. Sí, lo voy a grabar y lo voy a compartir y apaguen sus micros, por favor. Bueno, pues ahí están. Todos están viendo ahí el chat, pero se escucha mucho ruido. Sí, por eso les puse la función de que entraran todos con el micrófono silenciado y ya ustedes luego ya lo pueden abrir, pero así está. ¿Sí está claro? Entonces, bueno, entonces sí, las preguntas me las pueden hacer por el chat. Entonces vamos a seguir compartiendo esto. Sí, bueno, entonces hasta aquí no tenemos ningún problema. Bueno, vamos a ver cuáles son las fuentes de la autoficción. O sea, de dónde yo agarro material para escribir mi autoficción. Bueno, desde luego, primero que nada es la experiencia interna, o sea, lo que me sucede a mí internamente.
Luego la memoria y los recuerdos. Obviamente las interacciones sociales, familiares y sociales son fuente inagotable, ¿no? Las relaciones con la familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con quien sea, son fuente inagotable para la autoficción. Y desde luego está la imaginación, ¿no? Entonces vamos a ver que es una parte importante, la experiencia interna. ¿Qué onda con la experiencia interna? Ahora sí, espero que esté. Vamos a decir que la experiencia interna está formada por la personalidad, es decir, por quiénes somos, por cómo estamos conformados. Eso es lo que conforma nuestra experiencia interna, quiénes somos. ¿Y cómo se conforma quiénes somos? Se conforma por los aspectos hereditarios biológicos, por los aspectos sociales y culturales y por los aspectos personales y psicológicos. ¿Sí? Entonces, los factores hereditarios biológicos, pues bueno, obviamente se expresan pues a través del temperamento de cada quien, ¿no? Y que determina la forma en que reaccionamos ante las diferentes situaciones. Es decir, quien es enojón de nacimiento, pues siempre va a ser enojón. Quien va a ser nervioso de nacimiento, pues siempre va a ser, quien va a ser calmado, quien va a ser loco de nacimiento, pues siempre va a ser loco de, es decir, todo eso ya está determinado por la herencia, por la biología. Eso interactúa, obviamente, con los factores sociales y culturales, ¿no? Los agentes de socialización, es decir, la forma en que nos educan en la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, ¿sí? Antes era la iglesia, el mismo Estado, o sea, la sociedad, contribuyen al desarrollo progresivo de la personalidad. Y todo eso determina pues las actividades, las valoraciones, la autoestima, las aspiraciones, las capacidades del individuo, que esas dependen de la interacción social. Es decir, son los valores, la cultura que nos es heredada y que nos es impuesta, los roles que nos establece la sociedad y que eso nos va conformando nuestra propia autoimagen, nuestro propio sentido de pertenencia, de congruencia, ¿sí? Que ahorita pues estamos en una situación, pues muy especial por todo esto de la pandemia y todo lo que nos ha llevado a formularnos, a reformularnos cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente valoramos en la vida, reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos, enfrentarnos con la pareja, con la familia, ¿no? Replantear nuestra razón de ser en cuanto a la cuestión laboral, o sea, todas esas cosas, bueno, y pues obviamente, fundamentalmente, pues nuestra idea de la seguridad personal, de la seguridad de nuestra familia, de nuestra propia salud, y pues nuestra idea de la vida y de la muerte, ¿no? O sea, estos encontronazos que estamos teniendo todos los días acerca de, pues que ya nos enteramos que amigos, que parientes, y en el caso, pues de personas cercanísimas a nosotros, pues que están enfermando y lo peor, y en el peor de los casos, pues están falleciendo. Entonces, todo eso son cuestiones que nos estamos repensando y estamos recuestionando ahora en esto. Entonces, eso es parte de la experiencia interna. Eso es lo que nos forma y nos conforma. Y obviamente, pues están los factores personales psicológicos, ¿no? Que son el resultado de la influencia del medio social sobre el sujeto y de la actividad del sujeto sobre el medio social. Son todos nuestros ideales, intereses, aspiraciones y la autovaloración, los cuales son factores externos que modifican el curso del desarrollo de la personalidad, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo se conforma nuestro ser, vamos a llamarlo así, psicológico. Pues bueno, decía don Sigmund Freud, para ir a esto. Ahora, yo sé que aquí hay varios especialistas
algunos especialistas en psicología y maestros y terapeutas y otros que podría haber. Para mí, la psicología y el psicoanálisis para mí es una herramienta para el escritor, para escribir. O sea, lo que plantea Sigmund Freud es un punto de partida muy útil para concebir a los personajes, la forma en cómo están conformadas la personalidad de las, bueno, obviamente la personalidad de las personas, pero sobre todo la personalidad de los personajes, porque tiene un esquema muy asequible, muy entendible acerca de cómo está conformada la personalidad de los individuos, ¿no? Entonces, pues seguramente, digo, ahora ya es un conocimiento general, ¿no? La cuestión de que, bueno, que está conformado el, la mente, ¿no? La personalidad humana está conformada por el ello, el yo y el superyo, ¿no? Que es el id o ello, es la representación psíquica de lo biológico, que es precisamente toda la parte heredada, toda la parte instintiva heredada pues por la naturaleza, vamos a decirlo así, ¿no? Y este ello es inconsciente y se rige por el principio del placer. Y precisamente lo que plantea Freud es que hay una lucha entre el principio del placer y el principio de realidad que está representado por el yo. Entonces, todas las causas de las neurosis y de los problemas psicológicos surgen precisamente por el enfrentamiento entre el principio de realidad y el principio del placer. Naturalmente, los seres vivos, los seres humanos, tienden hacia el principio del placer. Por ejemplo, el placer sexual. Pero el principio de realidad nos dice que no podemos todo el tiempo estar tratando de satisfacer nuestro sentido del placer, nuestro principio del placer, y entonces entra en choque con el principio de la realidad. Piénsenlo ustedes, ok, no lo veamos como el sexo, pensémoslo como en el comer. No podemos estar comiendo todo el tiempo, ¿sí? Ni podemos comer todo lo que nos gusta todo el tiempo, porque choca con el principio de realidad que nos dice, pues hay que trabajar, no podemos estar nada más comiendo, hay que trabajar, hay que vivir, hay que hacer otras cosas y además, si nos la pasamos comiendo nada más lo que nos gusta, pues nos vamos a enfermar porque va a haber un desequilibrio, ese es el principio de realidad. Pero entonces, ahí entra precisamente el super yo, que es la instancia de orden moral establecida, formada por el conjunto de ideales y prohibiciones que se reciben e imponen por la sociedad a partir de la educación y sobre todo de la figura paterna. Es decir, el que nos impone ese orden para que nosotros establezcamos nuestro principio de realidad es el super yo. Es lo que le llaman la ley del padre, ¿no? Lo que nos ordena. Y todo eso nos lo ordena la familia, las instituciones, o sea, la escuela, el Estado, los medios de comunicación, nos rigen y nos establecen ese orden para establecer nuestro sentido de la realidad. Entonces, en esa dinámica, ¿no? Se mueve nuestra personalidad y nuestra experiencia interna. Nuestra mente está constantemente en lucha entre lo que yo quiero hacer instintivamente, ¿no? En mi inconsciente, ¿sí? Y lo que el super yo, el ego, el guardián moral me dice que debo de hacer. Y entonces ahí estoy en una lucha y entonces de ahí surgen las neurosis, porque en ese equilibrio, lograr el equilibrio, ¿sí? Pues suceden muchas cosas dentro de mi mente. Entonces, pues eso puede llegar pues, a provocar enfermedades, bueno, desajustes, neurosis, eh, eh, enfermedades mentales o también enfermedades físicas, ¿no? Nos podemos llegar a enfermar nada más de pensar en las cosas, ¿no? Entonces, el estrés nos puede provocar estrés, por ejemplo.
¿no? Pero bueno, esto nada más es para que veamos cómo está este esquema y que tiene mucho que ver precisamente con los 3 elementos de la personalidad. Es decir, la herencia biológica, que sería el instinto, nuestra herencia cultural, que sería lo que nos dice la sociedad, nuestros padres, lo que nos dicen, lo que debe de ser y cómo debemos ser en la institución o en el lugar en donde nacemos. Y obviamente nuestra personalidad, es decir, el principio de la realidad, ¿no? O sea, cómo conformamos y el sentido de lo que tenemos, de lo correcto o incorrecto, de lo que debe ser o lo que no debe ser. Bueno, este es lo primero, ¿no? Con la cuestión de la experiencia interna. Sí, sí, queda claro, digo, nada más para irnos poniendo de acuerdo con esta cuestión de la experiencia interna, ¿no? Es todo lo que conforma nuestra personalidad. Luego viene la memoria y los recuerdos, ¿no? La memoria no es absoluta, la memoria del ser humano no es absoluta. No recordamos todo lo que hemos vivido, porque si no nos volveríamos locos, ¿no? O sea, no podemos recordar todo. Hay personas que sí tienen muy buena memoria y hay personas que no se acuerdan de cosas, ¿sí? Que viven. Y casi todos nos acordamos de las cosas significativas que nos suceden en la vida. ¿Y cuáles son esas cosas significativas que nos suceden en la vida? Son las que tienen que ver con las emociones. Cuando un hecho está acompañado de una emoción, se nos queda marcado de por vida. Sobre todo cuando es una emoción muy fuerte, ¿sí? Miedo, alegría, ¿no? Zozobra, tristeza, siempre nos acordamos de lo que está ligado a nuestras emociones, ¿sí? Y la memoria es ficción también. La ficción, la memoria acomoda las cosas, ¿sí? Y cuando recordamos, reacomodamos nuestros recuerdos para poderlos contar mejor, ¿sí? Para acomodarlos a lo que a nuestro inconsciente le conviene, ¿sí? Entonces, ahí en esta cuestión de la memoria es que la memoria nos puede traicionar. Podemos nosotros creer, ¿sí? Que estamos recordando algo tal como fue, ¿no? Las cosas son tal como las recordamos, pero no son como fueron exactamente, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión de la memoria y los recuerdos es precisamente entender, ¿no? Que la memoria y los recuerdos son también ficciones del yo, ¿sí? O sea, la memoria y los recuerdos son ficciones del yo. La memoria juega con esos recuerdos, los disgrega y los asocia con otros, con la fantasía de algo que pudo haber sido, pero no fue. Cada recuerdo está plagado de agujeros que suplantan nuestra fantasía y lo que queda fijado es ambiguo y fragmentario. El individuo es libre de organizar su propio banco de datos porque la memoria no solamente responde al instinto, sino que va unida a la inteligencia. Y precisamente la inteligencia está relacionada, esta forma en que organizamos nuestros recuerdos, este banco de datos en el que organizamos nuestros recuerdos está ligado con la imaginación, ¿no? ¿Sí? O sea, la imaginación que es precisamente el acomodo que le damos a esos recuerdos. Buena parte del placer de la autoficción consiste en escribir la vida, la propia vida, para leernos a nosotros mismos. Pero obviamente, como no recordamos todo, y como además inventamos, o sea, la memoria inventa sus propios recuerdos, le añadimos cosas que no existían o que no sucedieron. Y ahí empieza la ficción, ¿sí? La autoficción. Cuando nosotros combinamos nuestros recuerdos con nuestra imaginación y llenamos los espacios que no hay. ¿Para qué? Pues para hacerlo más interesante, para hacer un relato más interesante, ¿sí?
a lo mejor no fue así como sucedió, ni siquiera lo recuerdo yo así, pero para hacerlo más interesante, le añado detalles, le añado emociones, le añado situaciones que no necesariamente formaron parte de la vida, pero que son precisamente para hacerlo más interesante. Eso es válido. De hecho, pues de eso se trata la literatura, vamos. O sea, de la imaginación, de cómo yo logro imaginar cosas que no sucedieron, ¿sí? O que no sucedieron realmente, pero que sí están sucediendo en el papel, en lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, la imaginación también es un acto autobiográfico. Lo que yo imagino también forma parte de mi experiencia y también la puedo utilizar para escribirla, ¿sí? Y entonces aquí lo maravilloso es que una vida real pueda llegar a leerse con la emoción de una gran novela. Y ese es el objetivo de la autoficción, ¿sí? De utilizar nuestra vida, de organizar los recuerdos, la imaginación, las experiencias sobre nuestra vida y escribirlas para lograr la emoción de una gran novela. No nada más registrar y, pues bueno, yo nací en tal lugar y tal, y registrar como si fuera un currículum, ¿no? No, la autoficción no es un currículum. La autoficción es tomar como parte con tomar nuestra vida como parte del material que nos va a servir para crear un, una historia que va a ser emocionante, que va a ser interesante. Contrariamente a que nosotros leamos, vamos a decirlo así, con que nosotros imaginemos todo, es decir, que inventemos desde cero. Pero incluso aunque inventemos un mundo ficticio y que suceda en otro país o que vaya en otra época o que en otro mundo, de todos modos le vamos a estar dando elementos de nosotros. Pero aquí, y eso es lo que tiene que ver con la autoficción, vamos a tomar como materia prima principal nuestra vida propia. Déjenme ir porque están acá. Perdón, es que no veía. A ver, es que aquí hay comentarios. Apaguen sus micros. Dice, eso implica, dice, ¿qué diferencia, dice Gaby, qué diferencia hay entre la experiencia interna y la memoria y los recuerdos? Bueno, la experiencia interna es precisamente cómo se perciben las cosas que nos suceden, ¿no? Internamente, ¿no? A partir precisamente de esta interrelación de la mente, de la personalidad, ¿no? Y la memoria y los recuerdos, pues es el registro, es decir, cómo tú recuerdas eso que te sucedió, ¿no? Que puede haber, o sea, la experiencia externa, pues tiene que ver con la percepción, con los sentidos, pero la experiencia interna tiene que ver con el pensamiento, con la forma en cómo registras y cómo interactúas con esos elementos de tu personalidad, ¿no? Más o menos leyendo es así. Y entonces pregunta, ¿eso implica que ninguna autobiografía puede ser vista íntegramente como un documento realista e imparcial? No. No. Una biografía, o sea, es decir, una biografía, es decir, que otra persona escriba sobre la vida de otra persona, eso sí, tendría que ser realista e imparcial. Pero una autobiografía no puede ser no puede ser imparcial, porque yo lo estoy escribiendo, entonces yo escribo lo que yo quiero. Puedo tratar de ser justo, pero nunca voy a ser justo. Nunca voy a ser totalmente objetivo en el sentido de que es que esto pasa así. No, eso tú lo recuerdas así. ¿Sí? Ahora, eso sería lo interesante. Escribir la propia autobiografía como si estuvieras escribiendo la biografía de otra persona e investigarte a ti mismo. Eso sería padre. Apúntenlo como proyecto. O sea, escribir mi propia autobiografía como si yo fuera otra persona, como si otra persona estuviera investigando sobre mí, es decir, tener
que hablar con otras personas y a ver tú qué piensas de mí, ¿no? Y registrar e ir e investigar las propias cosas de uno mismo que uno a lo mejor ya no se acuerda, ¿sí? Porque uno se acuerda, pues ya de las cosas que pasaron. Entonces, pues sí, uno a veces le pregunta a uno, si todavía viven los papás, pues le pregunta, oye, ¿te acuerdas esto de tal cosa y esto cuando fuimos? ¿Y cuándo fue cuando fuimos a tal cosa? Y entonces ya más o menos uno va reconstruyendo, pero nunca es, la autobiografía no puede serlo. Se puede acercar, se puede querer ser, pero ahorita vamos a ver la cuestión de la autobiografía, pero no. La biografía sí tiene que ser realista y tiene que ser investigada y tienen que ser corroborados todos los hechos. En la autobiografía no, estás contando lo que te acuerdas. Dice, pero de hacerlo tendrías, dice, a ver, dice, un ejemplo de cómo se narran de maneras diferentes un suceso podrían ser los evangelios. Sí, sí, bueno, ahí pues, son los hechos de Jesús, cómo vieron ellos, ¿no? Cada uno de los, cómo vieron ellos cada una de las cosas, pero eso no es, eso no necesariamente, digo, sería interesante como la novela de Saramago, ¿no? El Evangelio según Jesucristo, ¿no? ¿No? Ese sería interesante. Dice, pero de hacerlo tendrías que hablar siempre en tercera persona para que fuera completa la estrategia. Así es. Sería mejor, pero a la vez imposible por los factores inconscientes. Pero el objetivo de la autoficción sería diferente, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? O sea, es diferente al de la biografía. No es, sino es recrear la propia vida para crear una ficción. Vamos a seguir con esto. Entonces, ¿sí queda claro? Bueno, si no, pues ahí me preguntan ahorita. Bueno, déjenme seguir compartiendo la pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí está. Está. Entonces decíamos de la imaginación. Luego viene la cosa de la interacciones familiares y sociales. Nos dice don León Tolstoy en Ana Karenina. Karenina, que así es como empieza. Nada más imagínense que empiezo de novela. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia desdichada lo es a su manera. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues es la historia de Ana Karenina, ¿no? Las interacciones familiares y sociales son también, además de los aspectos que ya vimos, de los aspectos internos, la imaginación, todo esto, son una fuente fundamental para poder contar una historia, para poder contar la historia de nuestra vida, porque nosotros no nacemos aislados, nacemos en un conjunto, ¿sí? Nacemos en un conjunto que es la familia, y ahora, pues bueno, hay formas diferentes de familias. Ya no es la familia nuclear que se le llamaba, ¿no? Papá, mamá e hijitos, sino ya mamá, papá, o más bien mamás o papás hijos, o mamás y papás e hijos e hijas de los divorciados, o con los abuelitos, o con papás solteros o solos, ¿no? O sea, hay diferentes ya familias, ¿no? Formas familiares, pero todas tienen esto, tienen cosas que nos hacen interactuar con los demás y esa interacción nos van formando, nos forman y nos afectan. ¿Por qué? Porque toda interacción humana provoca conflicto y el conflicto es la razón de ser de la ficción, de las historias, de la narración. Entonces, en la familia nos desarrollamos como personas y lo que sucede en ella va a afectar la forma en la que nos relacionamos con las demás personas a lo largo de nuestra vida. Relaciones de trabajo, en la escuela. Las relaciones familiares pueden reforzar la autoestima, el autocontrol y el afán de compromiso y superación. O todo lo contrario. Pueden provocar baja autoestima, ansiedad, complejos, depresión, trastornos de personalidad y enfermedades mentales. ¿Sí?
Decíamos, todas las relaciones humanas son fuente de conflicto, en tanto somos entes deseantes y la sociedad misma nos impone límites y obstáculos a nuestros deseos. La familia y la forma en que nos relacionamos con las demás personas pueden servirnos de apoyo para superar los obstáculos y lograr nuestros objetivos y ambiciones. Es decir, pueden ser nuestros ayudantes para salir adelante, para superar nuestros conflictos, o pueden convertirse en verdaderos infiernos que nos impedirán desarrollarnos, crecer, superarnos y alcanzar la felicidad. Hay una cosa que se llama psicogenealogía, que pues es una terapia, es un método terapéutico, ¿no? Donde a través del estudio o del análisis de las diferentes generaciones anteriores al paciente, ¿no? Su familia y dos o tres generaciones anteriormente, vamos viendo cómo se van conformando los sistemas de esa familia, los sistemas en que esas familias funcionan y que son factores heredados que se trasladan de familia en familia y que se heredan a los hijos, en el sentido de que son formas de pensar, forma de concebirse, ¿sí? De concebirse, y que entonces ahí lo que se trata de hacer, pues bueno, es establecer o sea, mantener el status quo y que las cosas sigan siendo iguales generación tras generación, ¿no? Pensemos en un ejemplo muy común, ¿no? Creo que todavía ha de suceder en algunas familias donde pues tu abuelo fue abogado o doctor y el nieto tiene que ser abogado. El hijo también fue abogado doctor y el nieto tiene que ser abogado doctor, o el primogénito tiene que ser abogado doctor, o en algo muy sencillo, las hijas o los hijos se tienen que llamar como los abuelos, ¿no? Como todavía algunos suceden, ¿sí? Desde esas cosas hasta cómo se concibe las ideas de la masculinidad, de la feminidad, de lo que es correcto, de lo incorrecto, de la moral dentro de la familia, ¿no? De qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, y sobre todo, y lo más interesante a la hora de escribir la propia historia familiar, son los esqueletos en el closet, los secretos familiares, las historias que no, los elefantes a la mitad de la sala, ¿no? Es que el tío, la tía, la hermana, el hermano, el abuelito, es que el abuelito tuvo otra señora y entonces hay otros hijos y cosas que no se hablan, ¿no? Cosas que no se hablan, que todo el mundo sabe, pero que está prohibido hablarse. Hasta cosas bien trágicas, ¿no? O sea, pues estamos hablando de pues, violaciones y todo eso, pero eso es parte del drama de la familia, de las cosas, de las historias de las familias, ¿no? Y que pues bueno, pues son las que más duelen, precisamente lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, el hecho de tener que sacar pues las cosas dolorosas de las historias familiares o de la propia experiencia de vida, pues es doloroso, ¿no? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, eso es lo que se estudia o lo que se analiza en la psicogenealogía, con la psicogenealogía, que es una cosa interesante, como herramienta literaria, ¿no? O sea, yo me voy a la cuestión literaria, porque precisamente, pues para entender a los personajes o muchas novelas, pues así son. Se habla desde los abuelos y desde los papás y todo para llegar al personaje, ¿no? Como Thomas Mann, ¿no? Con los Buddenbrook, ¿no? Su gran primera novela, pues es que la historia de 3 generaciones atrás de él. O sea, son 3 generaciones que obviamente él ficcionaliza, les pone otros nombres, pero en realidad son su familia, es la historia de su familia, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que yo me encontré que se llama Hacia el cumplimiento del deseo, más allá del melodrama, de María Carmen Gear y Ernesto César Liendo, creo que son argentinos, que apuntan que la vida es un estado permanente de conflicto.
en el cual el individuo busca la satisfacción y el cumplimiento de sus deseos y objetivos. Y la realidad, o sea, la realidad psíquica, la realidad social, le plantea obstáculos y límites que le impiden alcanzarnos. Esos conflictos constituyen el drama de la existencia humana. Es decir, no hay existencia humana sin conflicto. Es más, la vida no tendría que llamarse vida, tendría que llamarse conflicto. Toda la vida es un constante conflicto. Y todos tenemos que enfrentarnos a los conflictos y tenemos que resolverlos, salir adelante, ¿no? Toda la vida es conflicto, todo. Desde no te haga, o sea, no, pues yo no quiero tener que controlar mis esfínteres, pues es conflicto porque tienes que aprender a que no te puedes hacer en cualquier lugar, tienes que ir al baño, ya ahí hay conflicto, ¿sí? ¿Hasta qué carrera voy a estudiar? Bueno, no quiero estudiar carrera, no sé qué carrera voy a estudiar, no sé no sé si me voy a casar, o sea, toda la existencia humana es conflicto. Y precisamente el conflicto es una de las condiciones para que exista una historia que pueda ser narrada por los personajes, porque el conflicto desarrolla el drama, ¿sí? Desarrolla la puesta en movimiento de los personajes, que los personajes deseen algo, se pongan en movimiento, hagan algo y logren su objetivo. Entonces, el drama es el individuo que desea algo y que se encuentra con un obstáculo, lo supera y logra su deseo. Ese es el drama. Esas son las historias, es lo que pasa en todas las películas, bueno, no en todas, en muchas películas, en muchos dramas desde los griegos. ¿Ok? Esas son las historias, el drama. Pero nos dicen estos autores en este libro que no todos los individuos pueden superar los obstáculos que les plantea la existencia, lo que les provoca ansiedad y malestar. Para liberar esa ansiedad, los individuos redirigen su malestar hacia los demás y hacia su entorno, echándoles la culpa de su situación y viéndose a sí mismos como víctimas. Es decir, si yo no logro mis objetivos y deseos, no es culpa mía, siempre es culpa de alguien más, mis padres, los maestros, mis jefes, mi pareja, el gobierno, etc. Es el infierno del melodrama. Ahí está el melodrama. En lugar de superar el obstáculo y lograr mi deseo, no supero el obstáculo y me tiro al melodrama. ¿Y cuál es el melodrama? Hacerme la víctima y echarle la culpa de mi incapacidad para superar el obstáculo y lograr mi deseo a los demás. ¿Sí? Es que yo nunca tuve la oportunidad, es que yo desde chiquito tuve que trabajar mucho y no puedo estudiar, es que yo me casé bien joven y entonces yo quería estudiar, pero entonces tuve que criar a mis hijos. Es que el gobierno, es que ¿por qué el gobierno no hace? Es que yo tuve unos maestros que me quitaron la vocación, es que mis jefes, ¿eh? Y entonces llegamos a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es especialmente melodramática, empezando por la familia y terminando en los gobernantes. ¿De quién es la culpa de todo? De los gobiernos de antes, ¿no? ¿Por qué no se pudo hacer eso? Es que mis adversarios, o sea, yo no, o sea, siempre es culpa de otras personas, ¿sí? Si no lo logro, lo que me propongo es por culpa de los demás. El universo se confabula para que no logre lo que quiero.
De ahí el éxito gran éxito de las telenovelas y de las películas de la época de oro del cine nacional, que son grandes melodramas, donde a los personajes les suceden cosas, pero nunca lo superan porque les suceden desgracias tras desgracias, como precisamente a Pepe el Toro y a Chachita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pepe el Toro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pepe el Toro? Todo le pasa, o sea, no, nunca, él es buenísimo, o sea, es Pepe el Toro, y le pasa, ¿qué le pasa en la primera película de Nosotros los Pobres? Lo acusan de matar a la usurera, ¿se acuerdan? Y fue el pinche Ledo, el Ledo fue el que le robó a la usurera, y lo meten a Lecumberri, y después pues ya, dice ya, lo logra declarar, obligar a Ledo, ¿no? Y le saca el ojo. Luego, en Ustedes los Ricos, pues peor, porque se le quema bueno, el Ledo sale de la cárcel y le quema la carpintería y se muere el Torito. Y para acabarla de fregar, Chachita se va con la rica, con el papá rico, que fue el que provocó que la hermana de Pepe el Toro, Carmen Montejo, se metiera de prostituta y se volviera viciosa y le diera el ataque a la mamá, que la dejó parapléjica y que no veía, y luego para acabarla, a la mamá parapléjica la mata el marihuano porque le quiere robar, le roba el dinero y la señora lo está viendo, ¿sí? Vamos a ver, porque ya esto ya provocó chat, a ver qué dice. Pepe el Toro es inocente, pues sí. Sí, no, pues claro que es inocente. Chorreada, Torito, vean, o sea, vean cómo estamos, ¿sí? Dice, ese libro de psicogenealogía es buenísimo, yo lo estoy leyendo justo porque estoy investigando el impacto de la familia. Sí, claro, así es. Sí, no, sí es güey ya, dice Andrea. Dice, güey ya. Eso es, ¿sí? La telenovela es eso. A las heroínas de la telenovela son tontas, y el malo es malo, y la heroína nunca se da cuenta de lo que le pasa. Todo le sucede. Ella no es culpa, porque ella es buena, ella lo que quiere es vivir su amor con el galán. ¿Sí? Entonces, ese problema es el que nos causa conflicto. Y eso es lo que tenemos que huir a la hora de escribir sobre nuestra vida, no victimizarnos, no agarrar y estarle echando la culpa a los demás acerca de nuestra vida, sino precisamente ser el héroe de nuestra vida. Pero vamos más adelante, vamos a ver más, todavía falta. Esta onda del gueto melodramático. En ocasiones la familia funciona como un gueto melodramático, es decir, como una cofradía que victimiza a sus miembros y se obstaculizan entre ellos para no alcanzar sus objetivos y culpan a su entorno de sus fracasos y incapacidades. Este patrón se reproduce fuera de la familia y las personas forman guetos melodramáticos en sus círculos de amistades, en sus grupos de trabajo y en sus relaciones de pareja. ¿Sí? Ay, es que sí, es que el jefe me tiene mala voluntad, ¿verdad, amigui? Sí, amigui, el jefe, ese pinche jefe te odia, man. ¿Sí? En lugar de que reconozcan, oye, pues es que sí, la neta es que sí la regué, ¿no? Sí me mandé, o sea, no, es que me tiene mala voluntad. Y entonces, ¿no? O los amigos que se van a la cantina, nah, las viejas, y ya no. O sea, esos son los guetos melodramáticos, donde en lugar de salir, de apoyarse, ¿sí? Para salir, para superar sus obstáculos, se la pasan dándose palmaditas para victimizarse y revictimizarse. Y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. ¿Sí? Y que son nuestras amistades, que es la familia, ¿sí? Y aquellos que se atreven a salir del gueto son inmediatamente sancionados, criticados, chantajeados y exiliados. Es el drama de las cenas de fin de año. No va a venir fulanita
No, es que no, pues es que ya no viene, ya no quiere venir. Es que no vino el año pasado. No, es que ella ya se cree mucho. Es que ella ya es como ya está trabajando en quién sabe dónde y ya su esposo, ya con su esposa, como ya se casó, ya no, ya nos ve por encima del hombro, ya no quiere venir, ¿no? O en la propia familia, es que yo no quiero, yo quiero estudiar otra cosa. No, tú no vas a estudiar, tú tienes que prepararte para casarte. Las mujeres no estudian, o estudia una carrera corta. Aunque eso todavía, o sea, eso es más de mi generación, no hay muchos más jóvenes que yo entre la audiencia, pero pues a muchos así nos pasó, a muchos así les pasó en sus familias, sobre todo siendo mujeres también. Ahorita es todavía, pues sí, preocupante que todavía siga sucediendo eso, pero pues, no, no es extraordinario que siga sucediendo eso. Todavía sigue sucediendo, ¿no? Entonces, en en nuestras relaciones es posible romper con el cerco del gueto melodramático, estableciendo relaciones de superación con los otros miembros de la familia, con las amistades, con los compañeros de trabajo, con la pareja, con los hijos, etcétera, para ayudarse recíprocamente a lograr sus objetivos. Para ello es necesario identificar y descifrar los elementos, subsistemas, roles y fronteras que la familia ha heredado y se han transmitido transgeneracionalmente. Es decir, es encontrar la trama de nuestra vida en la cual vamos a encontrar a nuestros antagonistas o a nuestro antagonista y a nuestros ayudantes, a nuestros cofrades, cofrades, a nuestros colegas que nos van a ayudar a salir, nuestros coadyuvantes que nos van a ayudar a salir de nuestros conflictos y de nuestro círculo del infierno, del melodrama. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, y yo les diré, tienen mucha razón. Y todo esto, ¿qué chingados tiene que ver con la autoficción? ¿Qué estamos aquí? ¿Qué se trata? Esto es una clase, a mí me dijeron que era de autoficción, no que era de constelaciones familiares. Pues sí, también eso sirve. Todo sirve, al escritor todo le sirve. ¿Sí? Al escritor todo le sirve, todo es material para escribir. Y obviamente, pues su propia vida y sus propios conflictos, sus propios traumas son material para escribir. Entonces, ¿cuál es aquí la cosa? Que para escribir autoficción nosotros tenemos que convertirnos en el héroe de nuestra propia historia. Pero no tenemos que ser Superman y tenemos que salir, no, o sea, tampoco nos tenemos que reinventar totalmente. Tenemos que encontrar una trama en la que nosotros encontremos nuestros conflictos y los superemos dentro de veamos cómo hemos superado nuestros conflictos en la vida e incluso cuáles conflictos todavía tenemos en la vida y tratar y superarlos a través de la ficción o en la ficción más bien. La única diferencia entre los personajes reales y los personajes de ficción es que los personajes de ficción están hechos solo de palabras, pero los personajes de ficción, ¿sí? Tienen todo lo que tenemos las personas reales. Tienen nombre, tienen características físicas, tienen familia, tienen un origen. Entonces, para convertirte en personaje de ficción, tienes que convertirte en el héroe de tu propia historia. Tienes que armar los hechos de tu vida como una historia en lo que tú vas a ser el héroe, en la que tú vas a ser el héroe y vas a enfrentarte y superar los conflictos que te ha planteado la existencia. Yo no soy psicoterapeuta ni estudié psicología. Me encanta la psicología, he leído mucho sobre psicología. Yo lo que sé es sobre historias, de cómo armar personajes. Y yo lo que he aprendido es que todos los personajes de todas las historias, lo primero que se encuentran es que tienen un conflicto y lo tienen que superar y a partir de ahí empieza la historia. ¿Sí? Una historia en la que el personaje principal puede o no
no puede o no sabe superar sus conflictos, no le interesa a nadie. A nadie le interesa ver una historia donde el personaje se hace la víctima todo el tiempo. Ser héroe de tu historia no se trata de que todo lo inventes, sino de que cuentes tu historia de manera interesante, con un argumento y una trama que intriga al lector a seguir leyendo hasta el final. Por eso hay que tener claro cuáles son los conflictos de tu vida, si has vivido en el melodrama y cómo vas a salir de él, quiénes son tus aliados y tus antagonistas y cómo contarás tu historia. Y esta es la idea general de esta charla. Todas las vidas pueden ser dignas de escribirse, pero hay que hacerlo de manera interesante. Y decía Marcel Proust, escribir un libro verdadero es saber traducir el que ya existe en cada uno de nosotros. ¿Sí? A ver, entonces, aquí vamos a contestar preguntas porque vamos a ver la segunda parte, bueno, más bien ya la tercera parte, que son los géneros autobiográficos, que vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver en qué consiste cada uno de los géneros autobiográficos. A ver, entonces dice, ni hablar mujer tres puñalas, así es. Dice Andrea, ¿como sociedad rechazamos a los seres? No, al contrario, al contrario. No, en los héroes nos vemos reflejados porque ellos logran en la ficción lo que nosotros queremos lograr en nuestra propia vida. Todos queremos ser Superman. ¿Por qué creen ustedes que ahorita, bueno, eso sí ha sido siempre, pero ustedes por qué creen que es el auge de las películas de superhéroes? Porque todos nos sentimos impotentes y pequeños ante el mundo, ante las situaciones del mundo. Y entonces vamos a ver una ficción donde salen unos héroes a arreglar lo que nosotros no podemos arreglar, ¿sí? Y nos proyectamos en ellos. Sin embargo, lo que nos plantean las malas historias de los héroes, de las películas, que yo le llamo mitos bastardos, es que estos héroes, sus motivaciones y sus conflictos no son reales ni son útiles para la vida de las personas, sino simple y sencillamente son simples y están mal hechos, ¿no? O sea, siempre es un villano que quiere destruir el mundo nada más porque sí, ¿no? Y ahí los tenemos a todo el mundo viendo una serie de 25 películas o no sé cuántas fueron de Marvel para contar una historia pedorra donde, no, ¿qué creen? Se puede echar atrás el tiempo y entonces podemos resolver el problema cuando como somos superiores, pero somos bien pendejos, lo podemos echar atrás el tiempo y podemos arreglar lo que no supimos arreglar. ¿Qué? Pues no se puede, o sea, en la vida no se puede echar atrás el tiempo, lo que pasó y ya. Si Thanos le hizo así, ya valimos madre, medio universo, pues ya hay que vivir con eso. A eso me refiero con los mitos bastardos, que no son historias reales que nos ayuden a superar nuestros conflictos, porque no es cierto que podamos echar atrás. Pues sí, sería qué bonita fantasía, pero no podemos echar, lo que hicimos ya lo hicimos y tenemos que vivir con la consecuencia de eso, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasaría con el realismo sucio donde todos los personajes suelen ser víctimas de circunstancias y en muchos casos no superan sus conflictos? Pues que son antihéroes, es decir, también hay héroes y antihéroes. Los antihéroes son los que no logran superar su situación y pues ni modo, se quedan, aunque lo tratan, pero fracasan. Esas historias también vale la pena contar, es decir, las historias de los fracasos también ayudan, también se pueden contar historias de fracasos interesantes.
Dice Socorro, exacto, todo el drama o melodrama sirve a la narrativa, no importa si deformamos la realidad, así que lo importante aquí es saber contar para cautivar o no. ¿Qué admite y qué no una historia literaria? Uy, no, pues eso es otro curso, es otra charla. Lo que no admite ninguna historia, sea novela, cuento, película, teleserie, lo que ustedes quieran, es aburrir. Si aburren, si el lector se aburre, si el lector ya está mal. El lector tiene que estar interesado, tienes que contarle y lo tienes que cautivar, lo tienes que atrapar, lo tienes que mantener interesado. Que cada página que pase diga, ¿y luego qué pasa? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Y luego qué va a pasar? Si logras eso, hacer que el lector llegue hasta el final del libro, ya la hiciste. Pero tiene que ser hecho con lealtad, vamos a decirlo así. ¿Y a qué hablo con lealtad? De que no le juegues chueco, no de que al final le digas, ¿qué crees? Todo lo que te conté era falso. En realidad estaba soñando el personaje y se despierta y no, nada sucedió. No, pues eso no se vale, no se vale jugar con eso, ¿no? Esos son, como les digo, son trucos baratos, son cosas desleales para el espectador, para el lector, como esto de decir, chin, ya mató y no, pero ¿qué creen? Que una rata activó la máquina y entonces regresó el otro y entonces una serie de acontecimientos al azar hicieron que se volviera la historia, pues no, o sea, que se volviera la historia, pues no. Dice, con el hombre araña se da identificación porque no tiene la renta, tiene problemas con su jefe, situaciones cotidianas que nos pasan a cualquiera. Por eso es uno de los más, eso es uno de los más, por eso la han hecho como 10 veces la historia del hombre araña, porque es un adolescente con problemas de adolescente y que tiene una historia, aunque ya le hayan querido meter allí más cosas, pero su historia es esto, o sea, su motivo es, con un gran poder viene una gran responsabilidad, que es una verdad, ¿no? O sea, si tú tienes poder, pues tienes una responsabilidad. Sí, ¿cómo se llaman los capítulos de una autobiografía? ¿Hay que darle juicios de valor o permitir al lector determinarlos? Limitan los capítulos en una autobiografía, pues los episodios. Puedes contarlo por años, o sea, puedes contar tu vida por años o por tus periodos escolares, ¿no? Que la primaria, la secundaria, la universidad, o por trabajos, o por matrimonios. También hay gente que ya lleva como 4 o 5 matrimonios, pues puedes contar tu autobiografía con mi primera esposa, la segunda esposa, la tercera esposa, ¿no? También se puede, así puedes hacer los capítulos. Ahora hay que dar juicios de valor o permitir al lector determinarlos. Bueno, el lector puede, o sea, el lector desde luego que te va a juzgar, o sea, va a juzgar lo que le vas a poner, lo que tú vas a decir, pero lo principal es tú cómo los vas a presentar, ¿sí? O sea, esto fue así, y esto yo lo viví así, y esto lo quiero contar así, y entonces el lector va a decidir eso, ¿no? Que es una de las cosas más importantes del escritor, que es ¿y qué va a decir mi familia cuando escriba, cuando cuente los secretos de la familia? ¿Sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, con la novela autobiográfica, por ejemplo, de este autor noruego, Karl Ove Knausgaard, que pues su propia familia lo demandó porque él se puso como objetivo escribir una novela autobiográfica donde contara su verdad, como él había vivido su vida y contarla sin tapujos, desde lo más, vamos a decirlo, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental, como el alcoholismo de su padre, ¿no? Que era un tabú en su familia, decir que su papá murió de alcohólico porque él había sido un gran maestro de escuela y todo el mundo lo admiraba y pues no sabían que él era un señor que se alcoholizaba y les pegaba a sus hijos y fuera de ellos, fuera de la casa, pues era muy respetado y admirado y todo. Entonces, ¿cómo iba a venir a contradecir
el legado de su padre o la memoria de su padre. Pues eso le llevó problemas con su familia y que lo demandaran y que le exigieran que borrara todo eso, pero pues ya lo habíamos leído, entonces ya no tenía ningún caso, ¿verdad? Porque ya nos habíamos enterado mundialmente de su historia, entonces, pues bueno. Dice, me estoy quedando sin pila y me tengo que desconectar. Ah, perdón. Pásame el link del... Sí, sí, la voy a grabar, la subo a YouTube y todos van a poder verla si quieren rememorar el momento. ¿Quién más dice? El que intenta fracasa y vuelve a intentar, es el verdadero héroe. Exactamente, así es. O sea, es precisamente lo que pasa es que el melodrama es circular. O sea, hagas lo que hagas, vas a fracasar porque no logras romper con el círculo del infierno del melodrama. ¿Sí? Y hay gente que no lo rompe en sus vidas, no rompe el melodrama. Dice, ¿por qué si ya llevo 5 matrimonios y siempre me sale mal? Es que siempre me fijo en los malos maridos, o sea, en los hombres que no me convienen. Pues sí, güey, porque no rompes el círculo del melodrama. Es que siempre son lo mismo, siempre me salen con lo mismo. Pues no te fijes en el mismo tipo de hombres o en el mismo tipo de mujeres, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, romper el melodrama implica un trabajo interior para valientes. Y escribirlo es más valiente, o sea, escribirlo es doblemente valiente. Bueno, dice, luego entonces, ¿no existe la novela de no ficción? No, sí, sí, bueno. La novela sin ficción es otro tipo de novela. Es una novela donde cada uno de los hechos que se cuentan fueron verificados. O sea, es decir, que sí sucedieron realmente y que se puede corroborar que sí sucedieron realmente. Ahora, la forma en cómo se cuenta, pues ya esa es la forma de la novela, como en La Sangre Fría, o como las novelas precisamente de Manuel Carrere, como El Adversario, ¿no? De este personaje que mató a su familia y que engañó a todo el mundo diciéndoles que era doctor y que trabajaba para la ONU y nadie lo conocía, ¿no? Cuando empezaron a investigar, toda su vida era una mentira, ¿no? Por ejemplo, y es una novela que de hechos que sucedieron realmente, ¿no? Dice, no necesariamente el héroe tiene que triunfar en el sentido de lograr lo que deseaba. A veces basta con aceptar que la realidad no se puede cambiar y adaptar sus deseos a ello. Sí, también eso también es una historia, o sea, por ejemplo, si no sé si la han visto, la última película de Disney, la última película de Pixar, la de Soul, es muy interesante, que es precisamente que tiene que ver con esto, con cómo lo que deseamos en la vida, ¿no? Lo que creemos que es nuestra vocación y nuestro destino, y que resulta que nos aferramos y al final cuando conseguimos el deseo, decimos, chin, esto no era, ¿no? O sea, viví una fantasía y creí que eso era lo que me iba a hacer feliz, pero en realidad la felicidad está en otro lado. Que bueno, ya no nos pongamos más espesos porque en realidad la felicidad es una entelequia, en realidad no existe, o sea, no hay un lugar ni hay nada exactamente que nos va a hacer totalmente felices. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero bueno, no les voy a poner, no nos vamos a poner ahorita porque todavía falta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? ¿Todos ven esto? Bueno, entonces vamos a dar un repaso rapidito a los géneros autobiográficos, en el cual me estoy basando en el Manual de Géneros Biográficos de la maestra Ana Luisa Calvillo, que es una muy buena guía de los géneros biográficos y que, bueno, vamos a ver cuáles son los géneros autobiográficos, ¿no? Entonces ya hace aquí toda una clasificación de géneros biográficos: la biografía, la autobiografía, la metabiografía, la geografía o biogeografía, la genealogía, los subgéneros, la carta, la epístola, memorias, antimemorias, el diario de viajes, testimonio, relato testimonial o memorial, testimonio biográfico y autobiográfico, relato biográfico, apuntes, cuadernos, reflexiones, conversaciones, opiniones, confesiones,
nota biográfica, estampa, bueno, esos serían los microgéneros, ¿no? Que serían géneros de biográficos, pero que son más cortos. La nota biográfica, la estampa, la biografía mínima o breve, la microbiografía, retrato, autorretrato, semblanza, anécdota, vivencia, aforismos, epitafio, necrológica, elogio fúnebre, laudatio, calavera. Bueno, eso es todo lo que viene en el libro. No vamos a repasar todos. Vamos a ver los géneros autobiográficos principales, que son el diario personal, las memorias, el testimonio, la autobiografía y la novela autobiográfica. ¿Sí? Primero, el diario personal. El diario personal es el registro periódico cronológico de los hechos de la vida de una persona, pero también de sus emociones, meditaciones, viajes, experiencias y circunstancias. Es considerado el documento personal por excelencia al contener el flujo contemporáneo de acontecimientos públicos o privados que tienen sentido para quien los escribe. Encierra las emociones del momento vivido y por lo mismo generalmente no hay tratamiento literario porque importa más el registro de los hechos que su construcción estética. Sí y no, como dijo Octavio Paz, águila o sol. Porque los escritores, es raro el escritor, o sea, la persona que se dedica a ser escritor, que no lleva un diario personal o que no lleva un cuaderno en el cual registra sus ideas, los acontecimientos del día, donde cuenta lo que le atrae, lo que le interesa, lo que le llamó la atención. Pero hay escritores que han escrito, sus diarios se han convertido en obras literarias. Es decir, cuando están escribiendo su diario, están escribiendo una obra literaria. ¿Sí? Ellos ya asumen que están haciendo una obra literaria y que esa obra literaria después va a ser leída. Entonces, empiezan a, vamos a decirlo así, editar su vida para escribir lo más interesante que les sucede en su vida. Pero no solamente es que le sucedan cosas interesantes, ¿sí? Sino que todo lo ven y lo experimentan como algo interesante para contarlo. Desde estar sentado en un parque viendo a los niños jugar, y cómo yo lo registro, puede ser literatura. Yo puedo, de esa experiencia, yo la escribo en mi diario y la vuelvo literatura. O una comida o una cena con un personaje importante, pues también la registro y cuento la historia y cómo llegué y cómo fue y lo que me dijeron y el impacto que me causó. Eso también lo puedo escribir en mi diario. ¿Sí? Entonces, el diario personal es el primer acercamiento a la autoficción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si algunos de ustedes que me han comentado que quieren escribir algunas historias o historias de su familia o historias así, pues lo primero que tienen que hacer es empezar a escribir, si no es que ya lo escriben, un diario personal. Empezar a registrar sus hechos cotidianos, por nimios que sean, sus pensamientos, las cosas que les llaman la atención, describir personas, describir gentes, describir paisajes, describir sus emociones y sentimientos, lo que les causa, lo que les emociona, ¿sí? Y empezar a eso, a registrarlo. Porque ese va a ser material para su novela, si quieren escribir después una novela autobiográfica. Pongo dos ejemplos de dos grandes diarios, que hay muchos, ¿no? Pues dos grandes diarios. El diario de André Gide y el diario de Anaïs Nin. El diario de André Gide empezó a escribir su diario a los 19 años y lo escribió durante 60 años, escribió su diario. ¿Sí? Y registró lo más significativo de su vida, desde reflexiones, desde ideas, desde dudas, de todo, encuentros con otros escritores, situaciones problemáticas de su vida, de su familia, toda su vida está metida ahí en el diario. Y se lee como una vida. Todo lo que le pasó a él y lo que le pareció a él importante meterlo en el diario.
Y de ahí, varios de los fragmentos de su diario los publicó como libros independientes, ¿sí? Dijo, pues este episodio, cuando viajé y fui a la Unión Soviética, lo voy a publicar como un libro de experiencias de cuando fui a la Unión Soviética. Pero es parte de su diario. El otro es el gran diario de Anaïs Nin. Anaïs Nin empezó a escribir su diario a los 11 años, cuando su padre los abandonó, dejó a su familia en Cuba y él se regresó a Europa, y ella les empezó a escribir como una larga carta, ¿sí?, de amor a su padre a los 11 años. Y entonces de ahí nunca lo dejó su diario. Llegó a escribir, pues bueno, creo que son como 100 carpetas, 100 libretas que ella después editó y lo publicó en 6 tomos, primero como 6 tomos, donde contaba todo, todas sus experiencias, sus pensamientos, todo lo que le pasaba y lo que vivía. Obviamente ella tuvo una vida muy, pues vamos a decirlo así, muy agitada y muy, para su tiempo, muy escandalosa, pues porque ella era una mujer libre, o sea, contraria a seguir los parámetros de su tiempo, los límites de su tiempo. Entonces, pues ella además era muy abierta sexualmente, entonces, pues a ella no solamente pues con hombres, sino con mujeres, era bisexual y con todo el mundo tenía relación y todo eso lo registró. Y además estaba casada. Entonces, ella dijo, bueno, voy a expurgar mi diario, pero después cuando yo me muera y se mueran todas las personas de las que yo hablo en mis diarios, entonces ya se van a poder publicar los diarios tal cual como los escribí. Y así fue. Y entonces empezaron a salir sus diarios sin expurgar, y pues en uno de esos, pues está contada la historia de cómo ella cometió incesto con su padre, que así se llama, Anaïs Nin, incesto. Que después ella, después de 30 años, vuelve a encontrar a su padre y consuma el incesto con su padre. Ahí está, no se lo estoy contando, ahí está. O la relación entre Henry Miller y su esposa, que Henry Miller fue su gran amigo y luego ella se enamoró de la esposa de Henry Miller y después, pues Henry Miller se enojó con las dos y luego se dejaron de hablar, pero luego ya se reconcilió con Anaïs Nin porque pues como que le andaba bajando a la esposa, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las cosas. Déjenme ver porque aquí vi que hay preguntas. A ver, ¿qué dice? Dice el héroe, ¿también hay autoficción en la poesía? Claro, sí, ¿no? Pues sí, también. ¿Qué diferencia hay entre la novela histórica y la novela y historia novelada? Eso ahorita lo vamos a ver. Eso que es downloads, el diario de Anaïs Nin, sí, ahí está. Wilber Albert, sí, pero son al diario de André Gide, sí, ese está, no están compartiendo el diario de André Gide. Sí, bueno, ahorita me acuerdo de qué diferencia entre la novela histórica y la novela, bueno, ¿dónde estaba? Aquí está. Bueno. Luego, el siguiente género son las memorias. Las memorias abarcan un periodo concreto de la vida del autor-personaje a manera de recuento de los hechos vividos desde un punto de vista externo y a distancia. Puede tratarse solo de algunos días, años o una etapa específica. Se escriben sobre todo cuando el sujeto está en una circunstancia distinta a aquella que considera digna de ser contada. Y voy a contar mis memorias de cuando era joven, o de cuando viví en París, o cuando me casé, ¿no? La riqueza de las memorias se encuentra en la capacidad de evocación y descripción de lugares, atmósferas, personas y hechos pasados. Este género se vincula de manera natural a la autobiografía, pues también hay una visión en retrospectiva de la vida y trayectoria.
La diferencia estriba en que la autobiografía ofrece el panorama vital hasta el momento en que se escribe y las memorias se centran en la etapa en que el autor considera más trascendental. Es decir, las memorias serían como una autobiografía, ¿sí? Sería como una autobiografía parcial. Entonces, por ejemplo, como las memorias de Pablo Neruda, o como las memorias de García Márquez, o como las memorias de Ultratumba de Chateaubriand, ¿sí? Que, pues bueno, esas sí son memorias de casi toda su vida. Pero ¿cuál es la característica de las memorias? Que en las memorias uno trata de quedar bien. O sea, en las memorias uno trata de contar las cosas que a uno le gustaron y en las que uno se desarrolló bien y uno pudo ser, quedar bien, es decir, contar las cosas bonitas, positivas. Y sí, algunos, pero siempre las memorias son como para que miren yo todo lo que viví, vean qué padre fue mi vida, ¿sí? Qué padre fue todo esto. Sí, tuve obstáculos, pero yo logré salir adelante o en ese periodo, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas con las memorias. Se acerca también más a la ficción porque yo me estoy inventando o estoy dando una visión editada de mí mismo o de lo que yo viví, ¿sí? Luego viene el testimonio. El testimonio es el relato testimonial o memorial. Viene de la palabra testigo, la persona que ha presenciado algo, un acontecimiento relevante, un hecho histórico, una circunstancia crítica. El texto se aboca a los hechos atestiguados, no a la trayectoria vital del sujeto. Cuando tiene mayor peso la vida individual por encima de los hechos atestiguados o resultan importantes en la misma medida, adquiere la modalidad de testimonio biográfico. Si el autor es el protagonista de la historia, es un testimonio autobiográfico. El testimonio entonces es más reducido y tiene que ver con que la persona le pasó algo y entonces o vivió un periodo importante, un acontecimiento importante y va a contar qué le pasó a él durante ese acontecimiento, cómo lo vivió ese acontecimiento importante. ¿Sí? Como el testimonio de testimonio revolucionario, el testimonio del 68, o sea, yo que fui estudiante del 68 voy a contar mi testimonio de qué fue lo que me pasó, el testimonio, los testimonios, cómo viví yo el temblor, cómo pasó en el temblor del 85 y luego en el del 2007 voy a contar mi historia, ese testimonio, o sea, yo fui testigo de algo que pasó, de un acontecimiento importante, de un periodo importante. Ahora, el testimonio puede ser que yo lo escriba o que alguien me entreviste y lo cuente y lo escriba, pero es a partir de que yo, siendo una persona, que yo viví algo y alguien me entrevista y lo escribe y entonces es un testimonio biográfico. Si el autor es el protagonista de la historia, es un testimonio autobiográfico, es decir, yo lo estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, en estos libros, o sea, un relato a muchas voces, Memorial del 68, o sea, de personas que estuvieron en el movimiento del 68 y escriben sobre lo que les pasó ahí, o como este de Josefina Estrada, que es un testimonio de la vida de Rubén Bonifaz Nuño, donde cuenta pues su vida, ¿no? Ese sería un testimonio, por ejemplo, ¿no? Pero ella lo entrevista al personaje, ¿no? Y a partir de ahí lo cuenta. Luego está la autobiografía. Es la vida de una persona escrita por ella misma. En la pintura tiene su paralelo con el autorretrato, la imagen que construye el sujeto sobre sí mismo. Se trata de un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. El lenguaje es narrativo, el tema es la vida personal, la situación del autor y su identidad, y el punto de vista narrativo es de retrospectiva. ¿Sí?
A diferencia de la biografía, la autobiografía tiene un final abierto, pues concluye en la etapa que decida el autor. En la autobiografía se conjugan literatura y mito. Aunque se trata de una historia verídica, el propio ejercicio de la memoria tiene a redimensionar los hechos pasados, ya sea para exaltarlos o minimizarlos según la perspectiva desde la cual se narra. Y pues bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la autobiografía de Gandhi, la autobiografía de Charles Darwin, ¿no? Que son historias de su vida que ellos escribieron sobre cómo vivieron y cómo fue. Aquí es importante la cuestión de la autobiografía. La autobiografía, desde luego, es la historia de mi vida, entonces tiene que empezar desde el día que nazco o desde quiénes son mis padres. Ahora, también puedo agarrar y contar la historia de mis abuelos y todo, y empiezo yo a contar la historia, mi historia a partir de que yo nazco, o que puede ser hasta el momento en el que terminé de escribir la autobiografía, o hasta el momento en que yo quiera, es decir, cuando ya finalmente me decidí a ser escritor, y entonces ya allí paro la autobiografía, ¿no? Es decir, la autobiografía es un ejercicio precisamente de contar la historia de la vida, ¿sí? ¿Sí? De contarla de principio a fin, cómo fueron sucediendo los acontecimientos, ¿sí? Con un orden cronológico, ¿sí? Y entonces yo pongo énfasis en analizar las cosas que me sucedieron. Y entonces reflexiono sobre mi vida, reflexiono sobre las cosas que me pasaron en mi vida y cuento eso, ¿sí? Pero, y también tiene cuestiones de, pues bueno, de la memoria y de lo que yo quiero contar y de lo que recuerdo. También se hace edición, no se cuenta exactamente todo. A diferencia de una biografía, si alguien está haciendo la biografía de alguien, tiene que contar todo, todos los acontecimientos y todos los hechos significativos de esa persona y que afectaron la vida de esa persona, ¿sí? Es decir, eso es lo que tiene que contarse en una biografía escrita, es decir, alguien escribe sobre la vida de otro, pero en la autobiografía es un trabajo de reflexión sobre la propia vida, ¿sí? Bueno, y entonces llegamos a la novela autobiográfica, que ese es donde más se ejerce la cuestión de la autoficción. Allí yo voy a tomar elementos de mi vida, ¿sí? Un episodio, unos aspectos de mi vida, y voy a contarlas como si fuera una novela, donde yo me voy a convertir en un personaje de ficción. Ese personaje de ficción se puede llamar como yo. Ese personaje de ficción se puede llamar como yo, puede tener mi nombre, o puedo ponerle otro nombre, ¿sí? Puedo cambiarle nombre, puedo cambiarle nombre a los personajes, pero pues ya sabe que son mi mamá, mi papá, ¿no? Pues yo le cambio los nombres, mi esposa, pero le pongo otros nombres. Eso ya es una decisión de cómo queremos hacerlo, ¿no? Y aquí es la cuestión de que el autor se toma licencia de alejarse de la historia tal como fue y se acerca más a la creación literaria. Es decir, el autor conoce los hechos y personalidad del sujeto biográfico y se plantea a partir de ello una situación literaria, un conflicto, un aspecto de la vida real que habrá de desarrollar a modo de novela o cuento principalmente. ¿Sí? Yo tomo mis conflictos, tomo un episodio de mi vida y lo convierto en una historia literaria, donde veo los conflictos, un aspecto de la vida real, lo que yo viví, y yo mismo me convierto en personaje de ficción. Y como personaje de ficción, pues puedo inventarle, pero va a estar basado en mi vida personal, o sea, en lo que realmente, en lo que yo viví, lo que a mí me sucedió, ¿sí? Y le puedo combinar
cosas y le puedo inventar cosas, puedo usar la imaginación, puedo llenar huecos, puedo sintetizar, puedo combinar, puedo sintetizar, integrar por ejemplo, integrar varios personajes en un solo personaje para que ese personaje tenga mayor fuerza, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo tuve varias esposas, pues para no contar los 5 matrimonios, nada más cuento uno y sintetizo a esa esposa todas las esposas, ¿no? O episodios que sucedieron con esa esposa. Con las esposas los sintetizo en una sola, o en un esposo, no sé. Bueno, hablo yo de esposas porque soy hombre, pero igual ustedes, si ustedes también mujeres se han casado 5 veces, pues bueno, también pueden escribir sobre sus esposos, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, dos casos, ¿no? De dos escritores, por ejemplo, de Charles Bukowski y del que ya mencionaba yo de Karl Ove Knausgaard, ¿no? Bukowski, pues gran parte de su obra, pues es autobiográfica, pero él no necesariamente todo lo cuenta, o sea, todo lo que le sucede es exactamente como le sucedió. Él lo hace literario. ¿Y cómo se puede comparar? ¿Cómo se puede saber? Pues porque lees las biografías que se hicieron sobre Bukowski y te das cuenta que lo que cuenta en sus novelas, pues le cambió, le editó, sintetizó, ¿no? Para hacerlo más interesante. Pero, por ejemplo, la novela La senda del perdedor, que es una novela sobre su infancia y que cuenta episodios que efectivamente le sucedieron de su infancia, pues es eh, conmovedora, ¿no? O sea, por cómo fue, cómo todo lo que sufrió cuando era niño con su padre y ese personaje, ese padre que tuvo, pues es así, o sea, te deja con los pelos de punta, ¿no? Y entonces tú te explicas, pues con razón así es Bukowski, ¿no? Pues teniendo ese padre, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, allí el personaje no se llama Charles Bukowski, se llama Henry Chinaski, que es su alter ego, o sea, su otro yo, es un otro yo, es un yo alternativo, que siempre, finalmente le dicen Hank, porque a él también, él se llama Henry Charles Bukowski, entonces le dicen Hank y le dicen porque se llama Henry y entonces también a él le decían Hank, pero él se llama también Charles Bukowski. Bueno, chiste es que es su alter ego, no es él como tal. Pero, por ejemplo, Karl Ove Knausgaard sí cuenta su vida en 6 tomos, son 6 tomos de su vida, se llama Mi lucha. Él le puso como subtítulo, como título general, Mi lucha, ¿no? Haciendo como un guiño a mi lucha de Hitler, pero en realidad es su lucha personal. Y él va contando su vida. Entonces tampoco es la cuenta como una novela, cada volumen cuenta un periodo de su vida que lo organiza como si fuera una novela y empieza con la muerte de su padre, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre enamorado cuenta su historia cuando se casa y sus hijos y su enamoramiento y sus relaciones amorosas. Pero todo está tomado de su vida. Todo está tomado de cómo él recuerda su vida y lo cuenta como si él fuera un personaje de una novela. Pero además tiene una gran minuciosidad porque reconstruye episodios, escenarios, situaciones con con una gran viveza y con una gran fuerza, que es como si estuviera pasando, que eso es lo destacable, por ejemplo, de ese libro, de esos libros de él, que fueron éxito mundial y que vinieron a traer precisamente nuevamente, pues toda esta discusión acerca de la autoficción, es decir, del escribir sobre la propia vida, ¿no? Y tomar la propia vida como elemento como material literario. Bueno, había una pregunta por acá.
que era, ¿qué diferencia hay entre la novela histórica y la historia novelada? Bueno, la novela histórica toma un hecho histórico o un personaje histórico y lo cuenta como si fuera una novela. Pero como es novela, no necesariamente tiene que apegarse a los hechos que realmente sucedieron, sino puede rellenar esos huecos, ¿sí? Puede rellenar esos huecos con la imaginación, porque es novela. Incluso puede crear personajes que no existieron. Puede crear un personaje de ficción que interactúa con Napoleón, por ejemplo, está escribiendo sobre una novela sobre Napoleón, pues puede poner a Napoleón con un personaje de ficción. Y es totalmente válido en la novela histórica. Es decir, la novela histórica se basa en hechos o en personajes que realmente sucedieron y los cuenta como si fuera una novela. Y hace una novela a partir de eso. Lo toma como base. A diferencia, la historia novelada toma la historia y la cuenta como si fuera una novela, pero no inventa nada, sino simple y sencillamente lo cuenta como si fuera una historia novelada. Entonces ahí, por ejemplo, pues ahí hay allí es toda una cuestión de estilo y de talento del escritor, porque en la novela, ¿cómo vas a saber los pensamientos de un personaje si no sabes lo que pensó, a menos que ese personaje pues haya escrito sobre lo que pensaba en ese momento que estás narrando? Es decir, nada más puedes narrar lo que te consta que sucedió o lo que alguien haya dejado como testimonio de que eso pensaba cuando sucedió eso, ¿sí? Entonces ahí la historia novelada tiene más limitaciones, es decir, se va a abocar nada más a usar lo que verdaderamente sucedió o que alguien escribió que eso realmente sucedió. Digo, por ejemplo, si hay el mito de que dos personajes históricos se conocieron y estuvieron juntos, pero no hay ningún testimonio de que esos dos personajes se pusieron, pues lo puedes meter en una novela histórica, pero no lo puedes meter en una historia novelada, porque no sucedió. ¿Sí? Entonces, porque no hay registro de que verdaderamente haya sucedido ese encuentro entre los dos personajes, ¿no? Entonces ahí estarías tú inventando o estarías especulando y entonces no sería historia novelada, no sería la historia contada como una novela. Bueno, pues eso es lo que yo quería platicar con ustedes acerca de la autoficción, que espero que les haya resultado interesante, que les haya sobre todo provocado ideas a los que tienen ideas y a los que quieren entrarle a esta cuestión de escribir, a partir, utilizar su vida para hacer alguna historia de alguna obra literaria basada o tomando como experiencia su vida. Y aprovecho para, órale, invitarlos precisamente a que se inscriban al curso de autoficción en el que vamos a abundar de todas estas cosas y vamos a ver todos los temas más en profundidad, ¿no? Desde los géneros, más ejemplos de los géneros autobiográficos, más sobre la cuestión del melodrama y sobre todo de cómo convertir nuestras historias, nuestras propias historias en historias literarias, es decir, cómo hacer nosotros nuestro propio héroe, ser nuestro propio héroe, cómo podemos nosotros detectar precisamente los obstáculos, los antagonistas, los ayudantes, los elementos de nuestro drama personal para crear una historia de ficción, crearlo como historia de ficción, ¿sí? Y que sea sobre todo atractiva, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, el curso lo vamos a empezar el 11 de febrero, son los jueves, de 6 a 8 p.m.
los que se quieran apuntar, los que se quieran inscribir, pues ahí tienen mis datos, tienen ya todo, los que quieran, eso es lo vamos a empezar el 11 de febrero. Y para los que pues no han tomado los otros, que también voy a empezar en febrero, que son la caja de herramientas de la narrativa, que es fundamentalmente ya los elementos de la narrativa, donde vamos a ver mitología, los héroes y mitología, cómo se crean los personajes, cómo se crea una trama, un argumento para una novela, las voces narrativas, qué voces usar para narrar y cómo escribir diálogo. Ese es básicamente el contenido de la caja de herramientas narrativa. Y esos son los sábados de 6 a 8. Empezamos el 13 de febrero. Y tengo también el de crítica literaria, que algunos de ustedes ya lo han tomado, que saben que es muy bueno, no estaré mintiendo, donde analizamos la situación del sistema literario actual, del medio literario actual, la necesidad de la crítica literaria, cómo podemos incorporarnos a la crítica, cómo hacer crítica, cómo escribir una reseña, cómo escribir un ensayo literario, y sobre todo reflexionar sobre la necesidad que existe ahora, de que se escriba crítica literaria. Y que allí pues no es la cuestión de que tengan a fuerza que haber estudiado literatura, sino que simple y sencillamente les guste leer, les guste la literatura y que quieran, que tengan ganas de escribir sobre los libros que leen. Ese es el primer paso. Entonces, aquí la cuestión es precisamente pues conocer primero cómo funciona el sistema, cómo está cambiando, cómo ya cambió el sistema literario, el sistema editorial, en qué consiste la crítica, cuáles son los métodos de la crítica y cómo escribir una reseña y cómo escribir un ensayo. Ese es básicamente el curso, ¿no?, de crítica literaria. Entonces, pues esa es la invitación que yo les hago. Entonces, si les llama la atención cualquiera de los tres, pues ya saben mis datos aquí. Dice, bueno, aquí ya están, dice maestro, a ver, los dos, a ver, pero es que no, ya estoy diciendo yo en vivo cosas para Barbie. No, Andrea, en privado, ¿qué dice? Dicen un chat, todos, dicen. Bueno, ahí están, me están recomendando. Gloria dice, les super recomiendo las herramientas. Gracias, Corina. Sí, bueno, pues esa es ahí estarles la idea, pues de que se animen también a tomar cualquiera de los tres. Pues bueno, pues esa es la cuestión. Terminamos a tiempo. Yo creía que me iba a alargar más, pero no, terminé a tiempo. Les agradezco muchísimo su presencia, su paciencia y su apoyo y su interés para esta charla, que espero que les cree, sobre todo, les cree más dudas, más inquietudes, ¿no? Que les cuestione muchas cosas sobre lo que ustedes si quieren escribir y lo que quieran hacer. Y pues yo les agradezco mucho su presencia. Entonces, voy a bueno, los que quieran tener la presentación, mándenme un mensaje, correo o el WhatsApp para mandarles el enlace para que la puedan descargar. Y también los que quieran tener el acceso a tener el video, ¿no?, de la propia presentación también lo pueden. Nada más déjenme subirlo al YouTube para tener el enlace y se los paso, ¿no? Pero ustedes pídanme para los que quieran que se los pase y yo se los paso. Y pues bueno, pues ya quedamos aquí. Estoy leyendo más. Muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Muy buena disgustación para tomar el curso. Muchas gracias. Excelente charla.
Gracias, gracias a todos, gracias. Pues les mando un gran abrazo, y sí, bueno, aquí, estaban acá, ¿quién me decía? Ay, ¿quién me preguntaba? Sí, pues sí te sirven los dos cursos. ¿Quién me preguntó? Es que aquí me dijeron en privado, alguien. Barbie, sí. Barbie, sí te sirven los dos, te sirven los dos para tu novela, sí te sirven los dos. Sobre todo si tu novela la quieres hacer tomando en cuenta tus, pues tu vida personal, o sea, tus experiencias de vida te van a ayudar mucho. ¿Sale? Pues bueno, les agradezco mucho y pues nos estamos viendo, ¿sí? Muchas gracias a todos, les mando un abrazo, cuídense, por favor, cuídense todos y entonces, pues nos estamos viendo. Muchas gracias.